No son pocos los vídeos de YouTube en los que se explica que las deudas y el tipo de interés, los intereses, son un mecanismo perverso que siempre lleva a la desposesión de las clases trabajadoras por parte de las clases acreedoras, aquellos con cierta riqueza y que son capaces de hacer prestar, ¿no? De los que conceden los préstamos. Pues bien, de cierta medida, a veces se hace una crítica, un ejemplo mental que puede ayudar a ilustrar por qué estas deudas son peligrosas, pero que no es del todo cierto. Sin embargo, que luego os contaré que sí, que combinadas con otro efecto adicional que está ocurriendo en las sociedades constantemente, sí que hay una tendencia a que las deudas sean impagables o haya una cierta capacidad de las deudas y los intereses de desposeer a la sociedad. Vale, entonces, el primer ejemplo es el siguiente. La gente suele decir, mira, el dinero se crea en base a deuda. Entonces, todo el dinero que hay en circulación tiene una deuda correspondiente. Pero lo cierto es que las deudas son deudas con intereses. Entonces, como hay que pagar los intereses de la deuda, no hay suficiente dinero en circulación para pagar la deuda más los intereses. Bien, ese razonamiento nos lleva a pensar, claro, es súper perverso. Como todo el dinero que hay en circulación es deuda, y aquí se reconoce muy bien que los bancos crean dinero cada vez que conceden un préstamo, y eso es cierto. El error está en pensar que como la deuda más los intereses es más grande que el dinero en circulación, no se puedan pagar los intereses. Os lo pongo muy sencillo. Imaginaos que primero se paga el principal de la deuda, ¿no? Que primero imagínate que se creó 1.000.000 de euros y hay que devolver 1.100.000. Pues imaginaos que se crea 1.000.000 de euros, hay 1.000.000 de euros en circulación y va y se paga el principal. Faltan los intereses, falta que se pagan los 100.000. ¿Cómo se pueden pagar? Pues porque la gente, los que prestaron, se pueden gastar ahora una parte de ese 1.000.000 de euros en bienes y servicios de la sociedad. O sea, los intereses en el fondo lo que son, o sea, se van a acabar haciendo frentes con bienes y servicios. Entonces, si la sociedad ahora ofrece bienes y servicios y recupera esos 100.000, ahora puede pagar los 100.000 que faltaban. Y punto. Entonces, fijaros que si los que... al fin y al cabo, o sea, los que están prestando le están cobrando un precio a ese préstamo. ¿Y ese precio cómo se puede pagar? Pues a cambio de bienes y servicios que se ofrezcan en la otra dirección. Entonces, mientras que los que prestan después se gasten el dinero en la economía real siempre va a haber capacidad de conseguir el dinero necesario para pagar el principal y los intereses. Pues bien, aquí es cuando entran en juego las lógicas de acumulación. ¿Qué ocurre entonces si las personas que han hecho los préstamos, cuando reciben el dinero a cambio, o sea, que van recibiendo el pago de las deudas poco a poco, no se gastan el dinero otra vez de vuelta en la economía real y, por ejemplo, crean activos financieros digamos, lo meten en una caja? Podríamos meterlo en una bolsita, aunque la bolsita hoy en día es el sistema financiero, el casino global de derivados, de otra serie de instrumentos financieros, en los que se puede acumular el dinero y en vez de meterlo en la economía real. Pues bien, esto tiene un efecto muy perverso. Primero, porque hace que las personas la economía real tenga muchas dificultades de conseguir dinero, crea una escasez artificial de dinero, no porque no haya bienes y servicios que ofrecer, sino porque se elimina la demanda por parte de la clase acreedora que retiene con fuerza a través de su poder, ¿no? Ellos no están, como tienen riqueza, no tienen por qué gastarla ya, no tienen por qué ofrecer ya cosas de vuelta. Bueno, dejémoslo estar. El caso, la sociedad real, la economía real, va a necesitar una falta de dinero, una escasez de dinero, de medio de intercambio, por esa acumulación que llevan a cabo las demás. Entonces, en la medida en la que haya falta de medio de intercambio, los precios van a tender a disminuir, porque la gente necesita realmente conseguir ese dinero para poder seguir pagando sus deudas. Y es como un juego de las sillas, donde todos van a rebajar lo que están dispuestos a aceptar a cambio de lo que ofrecen, con tal de conseguir algo para hacer frente a las deudas y que no se les acumulen los intereses. Bien, es un juego que está destinado a acabarse. Es como el juego de las sillas y alguien se queda sin silla en todas las rondas. Porque no va a haber suficiente dinero para pagar las deudas. Porque estos la están acumulando el dinero y se lo están gastando aquí. Esto también ocurre a nivel territorial. Si los ricos viven en un país y los pobres están en otro, y los ricos no van a ese país a consumir nada de lo que ofrecen, le prestan, pero después no le consumen, quieren tener un superávit, por ejemplo, o las zonas en las que viven los ricos son en distintas edades de los pobres, hay segregación o lo que sea, pues en ese caso
es que es imposible para los pobres hacer frente a esas deudas, y las deudas se vuelven impagables, porque esas relaciones de poder evitan que haya flujos suficientes, y fijaros que esas deudas impagables lo que primero que hacen es devaluación salarial y devaluación de las materias primas y devaluación del valor de mercado de todos los bienes y servicios que tiene esa sociedad para ofrecer, y después expropiación, porque cuando las deudas no se pueden pagar, como tienen de aval siempre territorios, o sea, tienen tierras, tienen, pues eso, yo que sé, las minas o lo que sea. Nos podemos remontar a la España del siglo XIX, donde frente a los impagos de la hacienda pública, pues se le daban concesiones de las minas a empresas extranjeras a cambio de las deudas, ¿no? De cancelar cierta parte de las deudas. Entonces, digamos que como mecanismo de desposesión funcionan las deudas y el interés, las deudas con interés, a través de los mecanismos de acumulación de riqueza. Y en mi opinión, el interés y las deudas con interés no son el problema fundamental, y me parece incluso razonable que las personas puedan libremente prestarse dinero y pedir prestado dinero, obviamente pagando un tipo de interés positivo. Me parece que es algo que puede ocurrir y no tiene por qué haber un Estado ni una institución que preste al 0%. No considero que esa sea una cosa necesaria, y también porque además tiene muchas dificultades de hacerlo bien y de evitar ciertos problemas de corrupción o lo que sea. Y lo que sí que creo que es fundamental es tener en cuenta que la acumulación sumada a la capacidad de prestar con intereses sí puede ser muy problemática. Y yo personalmente creo que la forma más rápida, más sencilla de mejorar la sociedad es creando igualdad de oportunidades, y eso es poner impuestos a la riqueza, y lo siento mucho, y creo que es un derecho que colisiona con otros derechos importantes de las personas. La propiedad privada en este caso colisiona con el derecho a una vida digna y a la libertad de las otras personas, y yo creo que hay que poner impuestos a la riqueza, a la propiedad, que siempre genera mayor oportunidades para obtener ingresos, y a cambio garantizar derechos básicos para que todo el mundo tenga unos mínimos de vida pues garantizados, o por lo menos el derecho garantizado a poder conseguir ingresos. Por ejemplo, el derecho a tener empleo, ¿no? Que haya empleo, el derecho a que todo el mundo tenga un acceso a un medio de vida, a ingresos. Y eso es lo fundamental aquí en esta cuestión, que si los ricos no se gastan el dinero, no generan demanda, pues entonces hay que generar la demanda de alguna manera. Y espero que se entienda. Entonces, bueno, cuido con las falacias lógicas esta de que los deudas más los intereses son, por tanto, impagables porque son más que el dinero en circulación, porque con el mismo dinero se pueden pagar varias veces las deudas.